medicina, ¿no? Y el tratamiento de la medicina, pues no lo estamos inventando por si acaso, ¿ya? ¿Desde cuándo había enfermedad? Desde siempre. Desde que el hombre es hombre, ¿ha habido enfermedad o no? Si yo les tendría que definir el concepto básico de que qué es un médico, yo les diría, es el que cuida a otra persona. Ese es el concepto más básico de lo que es ser médico. Entonces, conocer la historia es muy importante, porque ya los tratamientos, muchos cirujanos ya lo hicieron, porque también se desafiaron ellos en problemas de la enfermedad. Ver la enfermedad de los pacientes es algo muy importante. Y este capítulo es muy largo y yo voy a ir rápido, aunque creo que estoy grabando ahorita. Bueno, estoy haciendo al menos una experimentación de grabar la clase. De repente se las puedo pasar la clase grabada, así que no necesitan escribir. De todas maneras está todo en el libro, ¿ya? De todas maneras igual aquí en la diapo está todo el libro también, ¿no? Porque el que quiera lo lee también, pues son hartísimas diapos. He remarcado lo más importante y al final de repente, si me da tiempo, voy a hacer un resumen de lo más importante que es esto, ¿no? Porque al final varios conceptos son importantes. No solamente el médico tiene que curar, sino que también el médico tiene que tratar a una persona. ¿Qué es la salud? Yo me preguntaría y les pregunto a ustedes, ya lo han visto varias veces, ¿qué es la salud? Y de repente uno se lo sabe en memoria. ¿Qué es la salud? Es el bienestar. Bien, sigamos. Físico. Correcto. ¿Será que una enfermedad psicológica me puede llevar a un trastorno somático que llamamos ahora? Sí. Existen muchas enfermedades de este ciclo 21 que son de causa psicosomática. De hecho, el libro de Harrison dice que el 80% de las enfermedades son de orden mental. ¿Será que una enfermedad en la mente me puede llevar a tener una artritis o otra enfermedad inmune? También, ¿ya? De hecho, ahorita hay un campo, ¿no?, dentro de la psiquiatría que es la parte psicosomática. Entonces, será importante que yo como médico le diga a mi paciente, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo posible por salvarte, aunque no sé lo que tenés en tu enfermedad, pero yo voy a luchar con vos y voy a estar a tu lado. ¿Será importante o no? Sí, porque yo ya la parte psicológica la estoy activando de esa persona. Y aunque ustedes no crean, ya habían médicos que se dieron cuenta de eso hace muchos siglos atrás. De hecho, los primeros médicos. Acá, por ejemplo, nosotros vemos lo que empieza, ¿no? El concepto de cirugía, de qué es la cirugía. Y aquí se le aumenta más al tratamiento médico. El tratamiento médico es dar medicamentos, hacer dietas, ¿no?, dar tratamientos, pero nosotros en la cirugía también necesitamos cosas importantes como crear destrezas, ¿o no? Entonces, lo que ustedes están haciendo ahora en la práctica de las ligaduras, ¿no?, es algo que sí lo van a hacer dentro de un quirófano, como segundos ayudantes inclusive, porque necesitamos ligar muchas estructuras cuando estamos haciendo algún tipo de... ¿Y un cirujano también liga? También. Entonces, es un paso fundamental de la cirugía. Pero para entender la cirugía tenemos que entender que hay un pre, un intra y un postoperatorio. Y yo tengo que tomar atención relevante a estas tres partes. Si yo no atiendo bien a un paciente, no le hago un buen examen preoperatorio para saber qué enfermedades tiene y saber cuál es la condición que el paciente va a entrar al quirófano, el paciente puede ir mal. Si yo no descuido en la cirugía, soy un cirujano que llego tarde a mi cirugía porque, qué sé yo, me fui a carnavalear ayer, digamos, y ahora me toca al día siguiente la cirugía, pero no importa, mejor carnavaleo, ¿no? Me embriago, al día siguiente llego tarde a la cirugía, lo anestesian al paciente antes de que yo llegue, yo me siento mal, no puedo hacer mi cirugía, ¿está bien? No. Entonces yo necesito estar preparado para mi cirugía desde antes que voy a entrar a un quirófano, ¿no? Y ese es el ejercicio de la medicina. Si yo voy a tener un turno, o el día siguiente pues tengo que dormir bien, o tengo que dormir mal. Porque yo necesito mis sentidos también. ¿Qué puedo transmitir yo si soy una persona que estoy completamente mal, ahogado, en problemas? ¿Qué puedo transmitir al paciente? Nada bueno. Llego al quirófano y le digo, ¿usted tiene miedo al paciente? Sí. Y usted, doctor, yo también le digo. Porque no sé qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener destreza, tener aptitud. ¿Qué es la aptitud? Son los conocimientos que nosotros estamos aprendiendo acá en la universidad. Y estos conocimientos son muy importantes. Conocimiento. Conocimiento solo, sin actitud, no sirve de nada. ¿Qué es la actitud? Es mi predisposición a realizar una actividad. Yo he visto cirujanos, he visto residentes, he visto internos, porque en el hospital estoy más de 20 años, más, 25 años. Y he visto gente que llega feliz a su turno, ¿no? O sea, feliz, ¿no? Y otros que llegan, no, me toca turno otra vez, que no sé qué, ¿no?
enojado. ¿Cuál es la actitud que tiene ese que llega enojado? Probablemente todo le va a salir mal en el hospital. ¿Y cuál es la actitud del que llega con ánimo? Le gusta estar en el hospital, le gusta ver pacientes, le gusta resolver problemas. Si es un cirujano, le gusta entrar a quirófano. Y se siente triste cuando no entra. Mientras más problemas le den, se siente más feliz, digamos, ¿no? Pero obviamente el cirujano es feliz cuando llega al turno, al menos yo soy así, digamos. Llego, soy feliz. Me voy, también soy feliz. O sea, soy feliz cuando llego y también cuando me voy al hospital, ¿no? En mi turno. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimientos y actitudes, ¿no? Y esto tiene que ir en concepto del beneficio del paciente. Jamás en beneficio del cirujano. Por ejemplo, acá este cirujano Gauchuleac, ya fíjense, en el año 1300, él dijo algo muy sabio, que creo que este concepto debe quedar, ¿no? En Harvard, ahí se entrenaron a los mejores economistas del mundo, ¿no? Y uno de los profesores pedía perdón, porque como en Estados Unidos ahora, estafa por aquí, estafa por allá, y pedía perdón porque no había enseñado honestidad a sus economistas 10 años atrás. ¿Será que es importante ser honesto? ¿Será que la deshonestidad lleva a que una sociedad se corrompa completamente? Si me dicen que no, ahí está Ecuador, ¿no? Por ahí está Argentina también, y de repente nosotros vamos a estar por detrás también, ¿no? La honestidad es importante, y el cirujano tiene que ser honesto. Y este cirujano, Gauchuleac, el cirujano debe ser cuidadoso con los enfermos, compasivo, y no extorsionador de dinero. Eso no quiere decir que no cobren, por si acaso. Tienen que cobrar, de hecho. Cuando nosotros hablamos del tema de la cirugía, este capítulo, este libro, esta edición nueva, ya da unas pautas básicas sobre qué son las técnicas quirúrgicas, ¿no? Y también da cosas básicas como atendiendo a un politraumatizado, que es una patología muy común que está en este medio, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos y dividimos en las tres partes la cirugía, preoperatorio, un intraoperatorio y un postoperatorio, tenemos nosotros que la historia de la cirugía está dentro de un preoperatorio. Y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo griego. Los hombres que no conocen la historia están condenados a repetir los errores. ¿Qué es lo que nosotros como cirujanos les vamos enseñando constantemente a ustedes y muchos médicos les van a enseñar durante la práctica médica? No cometas el mismo error que yo cometí. No queremos que ustedes cometan el mismo error. Pero lamentablemente esos errores se siguen cometiendo porque una cosa que tiene el médico muchas veces es que se cree que lo sabe todo y nunca escucha a los demás. Y ese es un error muy normal que ocurre con los médicos. El médico, al pasar los años, existe una enfermedad que empieza a tener, que es la enfermedad de la broncemia, ¿no? Le empieza a entrar bronce por la sangre y el cirujano empieza a volar. Mientras más cargo tiene, si es jefe, si es más jefe allá, ¿no? Él ya no acepta los consejos de los demás. No es así, como yo te digo. No es así, como yo te digo. Y pues se puede estar en errores él. Y quiere que le pongan una estatua en el hospital. Si este es el hospital, yo quiero que me pongan una estatua aquí, en la plaza del hospital, para que todo el mundo vea mi estatua. Entonces, ese es el síndrome de la broncemia, que está y que lamentablemente a los médicos les da, de repente a otros también les da. Y no quiere decir que ustedes no vayan a llegar a eso. Van a llegar probablemente, pero si ya sabían que iban a llegar, de repente no llegan. Un poco para entender la historia, aquí con un dibujito básico. Hablamos de una prehistoria, que habían hombres o no. Había. La edad antigua, ¿no? Más o menos 476 años. Descubrimiento de América, 1492, ¿no? La edad moderna, la Revolución Francesa, 1789. Más o menos a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos de los antecedentes, ¿no? Prehistóricos, el hombre, ¿desde qué hombre ya empezó a tratar de ver cómo curaba? Porque ya tenía lesiones también, había trauma, ¿no? El hombre de Neandertal tenía que salir de su casa, de su cueva, y caminar 50 kilómetros todos los días para ir a conocer, para ir a recoger su comida. Y él era cazador, ¿no? Tenía que esperar, ¿no? Cazaba algún animal, comía algo ahí y se llevaba lo demás a su casa, y en su casa, en su cueva se le podría esto, ¿no? Y ya se han encontrado, de esta época, hablamos de 25.000 años atrás, se han encontrado pinturas rupestres, ¿no? Esta es una pintura de Francia, donde se puede ver claramente una persona que está tendida en el suelo y, como ustedes pueden ver, tiene el miembro erecto. Esta era una práctica que hacían en ese tiempo para tratar algunas enfermedades.
porque al estimularlo a la persona, le podían reducir una fractura, le podían curar una herida. Entonces trataban de hacer esto para eso, ¿no? Y al lado está un bisonte que está con los intestinos fuera de la cavidad abdominal. Esto también puede ser que haya estado eviscerado, ¿no? Entonces ya esto es un signo de que había algo que ellos trataban de calmar el dolor con otra práctica en ese tiempo, que es una práctica que sí la hacían. Aquí tenemos el hombre de Neandertal y aquí tenemos el hombre, nosotros, por si acaso. De repente hay un Neandertal acá también. Pero se unieron y quedaron solamente los Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. Acá tenemos un hueso prehistórico, donde ustedes pueden ver ya que hay un tumor, ¿no? Donde ya también se encontraron que habían enfermedades, como la famosa enfermedad, esta es una resonancia magnética, donde tiene una lesión de las vértebras, ¿no? Aquí hablamos del mal de Pot, que es una enfermedad de la tuberculosis. Fíjense, en esa época ya había. Y el hombre trataba de curar estas heridas, estas lesiones, con vendajes, con hierbas, empezaron a ver, y empezaron a ser observadores, a darse cuenta de cuál era el probable tratamiento que podían hacer. Ya en la civilización, hablamos de 5.000 años atrás, 7.000 años atrás, empezaron a ver los sumerios, ¿no es cierto? Los sumerios, ¿no?, eran los primeros, ¿no?, que ya ellos empezaron a tener un código. Si nosotros tenemos un código, por ejemplo, de repente aquí viene aquí y me pega, digamos, ¿no? Pero yo lo hago expulsar de la universidad, digamos, ¿no? Porque hay un código, digamos, de respeto hacia el docente. Y tiene que haber leyes, ¿no? Ya en esa época, en Sumeria, empezaron a ver las leyes. Y las leyes están en una piedra, esa piedra, la famosa piedra que se conoce como el Código de Hammurabi. Siglo XX antes de Cristo. Entonces ya aquí habían leyes para los cirujanos. ¿Cuál es la ley para el cirujano? El cirujano que pierde un paciente, o sea, si un médico ha tratado a un hombre con una herida grave con el punzón de bronce y cura, se abre la córnea, el hombre con el punzón de bronce y cura el ojo, se le dará 10 ciclos de plata. Pero ¿qué pasaba si fallaba el cirujano? Recibirá un corte de las manos. ¿Creen que los cirujanos podían fallar en esa época? ¿Creen que era sencillo ser cirujano en esa época? No. ¿Y en esta época será sencillo? Tampoco. Toda profesión necesita un aprendizaje. Y ellos tenían una ley para que no jueguen con las personas. Entonces, si yo no soy un cirujano hábil, probablemente prefiero que no haga esto, ¿no? Entonces, los cirujanos, antes de hacer un trabajo, tenían que estar muy capacitados, porque podían ganar dinero como podían perder las manos. Y si pierdo las manos, ¿será que puedo ser cirujano? Nunca más. Tendré que dedicarme a otra profesión, pero no a ser cirujano, porque mis manos son lo más importante para curar a los pacientes con mi arte. Entonces aquí tenemos nosotros la escritura cuneiforme, la piedra de Hammurabi, ¿no?, que esto se encuentra en un museo por si acaso, ¿no? Bueno, en la edad antigua ya ellos pensaban, porque las primeras lesiones que tuvieron fue por trauma, y ellos tenían los pacientes hematomas, ¿no?, dentro de la cabeza. Ellos sabían que las personas se morían por algunos hematomas, por golpes en la cabeza. Y fíjense ustedes que ya tenemos trepanaciones, ¿no?, ya cortes dentro del cráneo. Tenemos acá los aztecas, tenemos acá también los incas, donde trepanaban, porque ellos peleaban con, ¿no?, a macanazo limpio se agarraban, ¿no?, y obviamente las lesiones que eran. Entonces ellos agarraban e inspeccionaban a los pacientes y empezaron a hacer las trepanaciones. Ni que se diga de los egipcios, que ellos avanzaron mucho en la medicina. ¿Por qué? Porque ellos hacían disecciones, lo que ustedes hacen en primer año. Que algunos enojados entran y dicen, no, que Rebollo, lo odio a Rebollo, digamos, que muchos me preguntan. Bueno, pero tienen ahí ustedes los cadáveres que tienen las disecciones. La disección es importante, pero por ahí alguien dice, no, en la universidad tal, hay con computadoras y no sé qué. Yo pregunto, ¿vas a operar una computadora o vas a operar un paciente? Vas a operar un paciente, entonces tienes que tener algo tridimensional. Y tener un cadáver, diseccionar un cadáver, es algo que te va a dar mucha práctica en la medicina, ¿o no? Entonces los egipcios ya inclusive hacían procedimientos quirúrgicos, ¿no? Estamos hablando de 5.000, 4.000 años antes de Cristo. Y estos procedimientos quirúrgicos iban desde cirugías del ojo, ciertas cirugías que hacían de otras partes. Ellos anestesiaban también con el opio, ¿no? Usaban lo que nosotros usamos ahorita, los analgésicos, son a base de opio, pero ellos lo usaban en forma natural. Y obviamente observaban no darle mucho o poco al paciente. Sabían también de la curación de la herbolaria, de muchas plantas que son importantes para el tratamiento de esto, ¿no?, de estas enfermedades, ¿no?, porque ahí, ustedes saben que de las plantas se saca todo, ¿no es cierto? Se sacan los antibióticos, ¿no?, los analgésicos, ¿no?, perdón, los antibióticos no, se sacan los analgésicos, los antiinflamatorios, ¿no?,
Había un gran médico en la época de los egipcios, que es el famoso Imhotep. Imhotep era médico porque curaba y operaba a los reyes y a todas las personas, pero también al mismo tiempo era arquitecto. Fue el que diseñó las pirámides. Entonces esta persona era muy sabia, de hecho tan sabia que es recordada y está en los escritos de los... Entonces, esta persona avanzó mucho en la medicina, ¿no? Existen 3 papiros, que son los papiros de Smith, de Everest, ¿no? En todos estos papiros, que hablamos de hace 1700 años, está la descripción de muchos procedimientos quirúrgicos, un recetario, también de los casos clínicos más comunes que se daban en los pacientes, algo común como lo que estamos haciendo ahora. Si yo les hablo de la apendicitis aguda, un dolor en fosa ilíaca derecha, estoy diciendo una descripción de una enfermedad. Ellos también tenían ya sus descripciones, inclusive tratamientos caseros, ¿no? Para la anemia y para muchas cosas, que hoy en día uno dijera, ¿qué van a saber esto? Pues sabían más que nosotros probablemente. Tiene una estatua, ¿no? Que lo recuerdan bastante bien, también era arquitecto, hizo esa pirámide, ¿no? Diseñó esto, fue muy inteligente porque tenía que administrar todo esto, ¿no? Llevar las piedras de un lugar a otro, y para eso se necesita hombres, se necesita también tener cálculo. Era un gran matemático, un gran calculista. Y ya esto lo demuestran claramente los papiros, ¿no? Que fueron descubiertos por estos autores, ¿no? Donde están escritos todo esto. Inclusive el médico en ese tiempo, porque el médico no solamente tiene que tratar una enfermedad, ¿no? También tiene que dar un pronóstico, ¿sí? Ya ellos también pronosticaban la enfermedad que sí podían curar y la enfermedad que no podían curar. Sin embargo, también ellos mezclaban el misticismo y la parte mágica. Y esta parte, una parte que de repente los científicos y los médicos, ¿no? Que estamos en el área científica, a veces somos un poquito reacios a esta parte, pero es una parte que sí la tenemos que tener y no tenemos que negarla completamente, no tenemos que ser tan escépticos, ¿no? Porque sí hay ejemplos de esto, ¿no? Entonces ya también ahí hacían trepanaciones y también ellos embalsamaban los cuerpos. Eso les daba muchos conocimientos sobre los pacientes. En la China, ¿no? También existe en la China la medicina china, ¿no? Que esta principalmente era por acupuntura. Ya existen tratados igual acá, donde se trataban a los pacientes con hierbas, con agujas que meten en ciertos meridianos del cuerpo, que se conoce como la acupuntura. Y este tratamiento es para muchas enfermedades. Inclusive ciertos días de la semana se podía hacer tratamiento y ciertos días no. ¿Y hoy en día se hace acupuntura? Sí, se sigue haciendo, inclusive para dolores crónicos. En la China, inclusive, pacientes que son alérgicos a la anestesia le hacen para la anestesia. Anestesian a un paciente a punta de acupuntura. Y esta acupuntura, inclusive, se hace en cirugía de tórax, de abdomen, ¿no? A pacientes que no pueden recibir una anestesia por vía endovenosa, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay la descripción de una cirugía que hace un cirujano chino. Fíjense ustedes, aquí está haciendo una castración. Está castrando a una persona. Probablemente una de las patologías muy comunes que ocurría es la hernia, ¿no? Entonces, una hernia, para sacar la hernia ellos sacaban al mismo tiempo el escroto y al mismo tiempo el pene, ¿no? Una cirugía bastante cara, ¿no? Porque voy a perder el testículo, ¿no? Entonces, me cuesta, como dicen, me cuesta un testículo. En ese tiempo costaba. Ahora también puede costar si hay un error en la cirugía. Y yo corto los conductos que llevan irrigación al testículo. Diga. Pase. Van a hablar un ratito los de la sociedad. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Emilia, ella es Luz, y formo parte de la directiva social. Luz como presidenta y yo soy la tesorera. Y bueno, hoy nos dejó el doctor, que nos quiere mucho, nos dejó venir a invitarlos para que puedan entrar a la sesión, si alguno conoce o sabe qué sesión. Bueno, para los que no saben, es la sociedad científica de acá de estudiantes de la universidad. Nosotros nos dedicamos a lo que son actividades académicas para mejorar el conocimiento que ya tenemos. Y también, más que todo, o sea, el enfoque que queremos darle es la investigación. Como muchos saben, para tener un buen currículum, para postular a las residencias es muy importante tener investigación. En otros países ya los estudiantes ya están investigando, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Es muy importante si ustedes se quieren ir a otro lado a hacer su especialidad, que supongo que muchos sí. Entonces nosotros tenemos preparadas muchísimas actividades este año. Vamos a participar en proyectos de investigación de campo que ya estamos preparando. También vamos a hacer brigadas médicas, actividades también académicas para mejorar nuestro conocimiento. Entonces
entonces los invitamos a participar. Nuestros miembros ya tienen publicaciones en la directiva, Luz ya tiene 2 publicaciones, o 3 entrevistas en Estados Unidos. Yo también ya me encuentro participando en 2 papers de neuro que quiero publicar en un congreso en Houston con algunos de mis compañeros. Entonces es súper bonito porque ustedes van a tener la, ¿cómo se dice?, la oportunidad acá desde este año que están en tercero ya poder meterse un poco en lo que es investigación. También pueden participar al ser miembros de intercambios. Tenemos estos que están, ahorita nuestro secretario Nicolás está en Colombia de intercambio. Una compañera igual, Caroline, se fue a República Checa, a un intercambio quirúrgico. Oriana también de Quinto se fue a Brasil. Entonces es súper lindo porque tienen hartas oportunidades. Y ahorita Luz les va a explicar un poco lo que son los requisitos para que ustedes. Bueno, lo bueno es que la mayoría de acá creo que los conozco, entonces sé que algunos de ustedes ya tenían la intención de colocar, o sea, su postulación, pero probablemente por el carnaval, digamos, lo dejaron como en statu quo, porque sé que la mayoría, digamos, tiene su misma vacación y ahora 3 semanas poder terminar su documento, pero les decimos que la fecha del plazo máximo para recibir va a ser el 23 de febrero, o sea, hasta el próximo viernes. Entonces, esta semana, mañana viernes, en la próxima semana, lunes, martes, agilicen sus documentos y envíenlos al formulario de Google Forms que se les va a mandar por el grupo de informaciones. Y con el tema de los requisitos, muchos seguro que han visto las publicaciones que se han puesto, es una carta de motivación que debe estar escrita hacia presidencia. Tienen que también tener una carta de recomendación de un docente, pueden pedir a algún docente que ya les conozca, o sea, que ya los conozcan ustedes y que sienten que puedan tener su apoyo. Luego también necesitan el cardex académico, que eso todos los podemos bajar por la plataforma, eso tienen que descargar entre estas, una fotografía en blanco que está de la base de datos que maneja la sociedad, y finalmente es un examen de estatuto de más o menos 10-15 preguntas, que no es nada complicado, la verdad, no se achicopalen por este tipo de test. Recibimos a veces comentarios que son muchos requisitos, pero chicos, cuando uno quiere entrar a un lugar donde quiere ganar mucha experiencia, se pide este tipo de cosas. Entonces, el test no es muy complicado, es más que todo para que las personas que entren tengan un conocimiento general sobre los comités, digamos. Ustedes cuando vayan a un lugar tienen que saber cómo es, cómo se divide, porque ni bien ustedes entren como miembros del mazo, tienen que elegir qué comité quieren. Como Emilia mencionó, hay un comité de intercambios clínicos, quirúrgicos, y ya tenemos una directora. Luego tenemos otro comité de research, de investigación, que igual está en Quinto, que va a ser Nicole Capobianco. Luego también hay otro comité que habla de educación médica, si ustedes quieren pasar cursos extra y también tener certificación, o si quieren ir a brigadas médicas, o sea, todo lo manejamos en la universidad. Chicos, hay grupos estudiantiles que se están formando en nuestra universidad, en nuestro campus, que es maravilloso, pero la fusión es el único grupo de la Católica Santa Cruz que tiene financiación por la universidad, lo cual ese dinero tranquilamente se va a los proyectos que nosotros hacemos. Si nosotros queremos enviar chicos de intercambio, si queremos también irnos del Congreso, la universidad nos paga nuestros vuelos y nosotros les solicitamos adicionales. Entonces, es una oportunidad muy linda. Básicamente, y esto es el nivel, chicos, tengo la noticia de que espero, y tengo muchos amigos que me encantaría verles, la verdad, en la ciudad. Es algo que te aporta muchísimo y que les digo que no se van a repetir si ustedes sacan el cubo, ¿ok? Eso fue gracias por darnos el tiempo a disculpar. Y eso, también con cualquier cosa que enviamos al grupo de De nada, de nada. Bueno, no sé si ayude, pero yo cuando era estudiante estaba en la sociedad, ¿no? Ya le iba a llegar de trabajo también que hacer. Y sí es verdad que las publicaciones son importantes y en otros países le dan mucha importancia. En nuestro país también cuando ya sos posgrado, pero en otros le dan en pregrado. A veces para una residencia, lo que vale es tu currículum. Y tenés una bibliografía que has publicado algo, ya a veces entras por esa publicación. Lamentablemente acá no sé cómo andar ahora, pero en el tiempo que yo entré a la residencia no nos hacían valer todavía. Pero ya en otras partes sí les hacen valer. Y eso yo lo he visto con residentes. Entonces es importante la investigación, ¿no? Bueno, sigamos con el tema. Estábamos hablando de la castración, ¿no? Entonces fíjense acá qué es lo que hacía el cirujano. Agarraba un cuchillo y ¿no? Pénema. Quedaba la uretra ahí. Y agarraba y la canalizaba la uretra con un metal, ¿no? Y luego le colocaba un polvo que era de unas raíces que eran astringentes y comprimía la herida. ¿Cuándo sanaba esto? 3 meses después. 3 meses después.
¿Dónde lo hacía esto? ¿En el hospital? No, en la casa del paciente. El cirujano iba con todas sus herramientas y lo hacía en la casa del paciente. Los cirujanos no somos de hospital. De hecho, los hospitales, cuando vamos a ver en la historia, han aparecido mucho después. ¿El cirujano tiene que estar preparado para todo momento? Sí, tiene que estar preparado para todo momento. Lamentablemente en la humanidad pasan muchas cosas desagradables. Si nosotros fuéramos de Gaza, por ejemplo, en este momento, o en un momento hace unos meses atrás, donde han bombardeado Gaza, y hay más de 20 no sé cuántos mil enfermos. Imagínense, los médicos están ahí sin recursos y llegan pacientes heridos. Los ciudadanos tienen que operar con los pocos recursos. La adaptación del ser humano es importante y la tenemos que tener clara en la mente. La historia puede cambiar, nuestra historia puede cambiar. Yo tengo que estar preparado para esa historia. Entonces, otra cosa que ellos hacían es la acupuntura, ¿no? Que se sanaban muchas enfermedades con esto de la acupuntura, ¿no? De hecho, hasta la cirugía, ¿no? Ya se los comenté. Aquí están los meridianos. Inclusive, hoy en día también los médicos que quieran hacer la especialidad de acupuntura la pueden hacer. ¿Sí? De hecho, son 3 años, 4 años, lo hacen en China, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, como las manías. ¿Cuáles son las manías? Los fumadores, ¿no? Quiero dejar de fumar. Quiero dejar de fumar, pero no puedo. Me hacen una acupuntura en la oreja, ¿no? Y puedo dejar de fumar. Tengo otra manía. Con la acupuntura también puedo resolver eso. Y lo mayor que puedo hacer con la acupuntura, aparte de tratar dolores crónicos que no se pueden tratar con analgésicos ni con medicamentos, también puedo hacer cirugía. Entonces, esto no es que está en el olvido, todavía se sigue usando la acupuntura y uno se puede especializar en acupuntura, aunque pareciera que fuera de la época de hace mucho tiempo. También se hace la maxibustión. ¿Qué quiero decir de la maxibustión? A las agujas les ponían unas hierbas que a veces eran aromáticas y las prendían, ¿no? Estas agujas entran dentro del cuerpo y producían cierto movimiento y mejoraban ciertos órganos. Entonces ellos tienen un mapeamiento de todo lo que es el cuerpo, ¿no? En Grecia, aquí tenemos nosotros el famoso dios de la mitología griega, Asclepio, que se conoce en los romanos como Asculapio, ¿no? Y este médico, que es uno de los primeros médicos, ¿no? Tiene en la estatua una serpiente, que supuestamente ellos con el veneno de la serpiente podían curar ciertas enfermedades. La mitología griega dice que Apolo, que era un dios, tenía un romance con un ser humano, una mujer. Pero la mujer tenía otro amante al que ella quería, digamos. Un pájaro va y le dice, Apolo, te la está haciendo. Y él lo castiga al pájaro, y el pájaro es lo que son los famosos cuervos hoy en día, ¿no? Porque lo hacen negro, era un pájaro de colores y lo hacen negro, y vas a graznar de esa forma, ¿no? Y él agarra y con la ira que tenía mata a su pareja, el rey, el dios Apolo, y cuando se dio cuenta la estaban quemando y ella tenía en el vientre un embarazo que era de él, de Apolo. Entonces ese hijo era Asclepio. Ella rescata del vientre, Apolo abre el vientre de la mujer que estaba muerta y sabemos que puede suceder en una paciente en paro, ¿no? Se puede sacar el bebé antes de que y puede vivir el bebé, ¿no? De hecho, lo hemos hecho alguna vez en el hospital de emergencia, cuando una paciente llega traumatizada, herida, lo que sea, y hemos podido salvarle el bebé, ¿no? Y el bebé, él lo manda con un minotauro y el minotauro le enseña lo que es la medicina. Él aprende a curar a las personas, pero llega a ser tan buen curador, tan buen médico, ¿no? Asclepio, que llega inclusive a que las personas ya no mueran. Y cuando las personas no morían, viene el dios del Hades, ¿no? Y le dice al dios del Olimpo, le dice, no tengo muertos, le dice. Entonces, matan a Asclepio porque inclusive ya no habían pacientes para que morían. Entonces lo mata y él muere, ¿no? Pero es conocido como el dios de la curación. Y los signos que nosotros usamos ahora son también por eso, ¿no? Entonces, ya de aquí de Grecia aparecieron varios grandes curadores. Lo tenemos Hipócrates, ¿no? Si ustedes saben, Hipócrates hizo el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Que el juramento hipocrático dice que un médico tiene que ser un médico.
el resumen tiene que ser honesto, ¿no? Entonces hablamos nosotros de Hipócrates, uno de los primeros curadores que empezó a observar las enfermedades. ¿Y será que Hipócrates ya escribió libros? Sí, escribió libros, tratados de medicina, donde habla de las enfermedades. Inclusive habla del cáncer. Habla de los abscesos, habla de las neumonías, habla de los empiemas, porque todas esas enfermedades existían. Y hacen tratamientos ellos con esponjas, con hierbas, con herbolaria, y también hacen tratamientos dietéticos. Esta es una isla griega donde nació Hipócrates, ¿no? Es la famosa Tracia, ¿no? Todo esto es Grecia, ¿no? Y este es el mar Mediterráneo. Entonces aquí tenemos a Hipócrates agarrando a un niño y palpando el abdomen. Está haciendo un examen físico, pero con el niño parado. Entonces estos grandes filósofos que no solamente se dedicaron a la medicina, sino que también a otros artes invaluables, ya también descubrieron ellos que habían epidemias o no habían epidemias en ese tiempo. Habían epidemias. Y ellos tenían que luchar contra las epidemias. Y también ya empezaron a hacer los primeros libros para ver la epidemiología, la casuística, las muertes, la estadística, que es importante o no. Sí. La mayoría de nosotros las enfermedades las vemos por probabilidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que llega al hospital con dolor de fosiliaca sea una apendicitis aguda? De un 90%. ¿Y que sea otras patologías? Un 10%. La probabilidad más frecuente de que un paciente que me llega con un dolor en hipocondrio derecho sea una colititis aguda, un cólico, es un 90%. La probabilidad es muy alta. Por eso que la probabilidad es importante. Pero también puede haber lo que no es, digamos, ¿no? Entonces, por eso la epidemiología es importante, ¿no? Y también aquí ya habían tratamientos a personas adultas, a pacientes embarazadas y también a pacientes pediátricos. Porque los niños también se enferman o no se enferman. Acá tenemos algunos de los libros que otros autores en la historia han empezado a leer. Porque lo que yo hago es leer la literatura. Entonces tenemos el Corpus Hippocraticum, ¿no? Donde aquí, en este corpus, hablaban de muchas cosas. Heridas en la cabeza, que era algo muy común. Cómo tratar una herida en la cabeza. Inclusive cómo examinar la herida en la cabeza, que es importante. Si no tiene una fractura, ¿no? Sobre los dispensarios médicos. ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que tener un médico para atender a un paciente con una fractura de cabeza? ¿Qué tiene que tener un médico para atender a un paciente con una fractura de fémur? O sea, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener vendas. Tengo que tener gasas, ellos usaban esponjas, ¿no? ¿Qué tengo sobre las articulaciones? ¿Qué debo hacer cuando tengo una articulación expuesta? Que nosotros sabemos que una articulación expuesta, ustedes saben por histología, una articulación no se irriga por una irrigación propia, sino que una irrigación por inhibición. Si un cartílago queda expuesto al aire, se necrosa. Ya ellos se dieron cuenta de esto por la observación. No sabían la histología que ustedes saben. Sobre los instrumentos que tiene que tener una persona para reducir ciertas luxaciones. Inclusive Hipócrates tenía la maniobra hipocrática para reducir el hombro, que era una de las cosas más comunes que pasaban en esa época. Bueno, y ahorita también pasa, ¿no? También sobre la fístula. ¿Qué es una fístula? Es un conducto que comunica ¿qué? Un epitelio con el exterior o entre epitelio y epitelio. Por ejemplo, una fístula anorrectal, un absceso anorrectal que tiene una fístula hacia el exterior. ¿Esto es una patología común? Sí. También tenemos las fístulas intestinales o del apéndice o del colon que pueden aparecer, o por un tumor, por un cáncer de vejiga, ¿no? Las úlceras, las fístulas, ¿no? Las hemorroides, también había un tratamiento sobre las hemorroides en ese tiempo, porque había pacientes que tenían hemorroides. Entonces ellos eran grandes observadores. Y también hablamos sobre el tratamiento de las úlceras. ¿Qué es una úlcera? Es una herida que saca cierta parte de un tejido que puede estar en la parte superficial, como también la podemos tener internamente. Entonces él hizo un relato de sus libros y otros médicos después empezaron a agarrar esos libros
Y es el primer proceso que es el padre de la medicina, porque fue el primero que empezó a escribir sobre las enfermedades y los tratamientos. Y algunos otros autores que aparecieron después de la época, ellos empezaron a mejorar algunas cosas y decir, no, esto no es así, esto es así, ¿no? Aquí tenemos las fracturas, por ejemplo, que ellos aprendieron a palpar, porque ¿será que yo me puedo dar cuenta de una fractura tocando el hueso o no? Claro, se puede dar. Inclusive voy a sentir la fractura, voy a sentir la lesión, ¿no? Entonces aquí está el libro que relata todas las cosas paso a paso de lo que debían hacer los cirujanos, ¿no? En cada uno de los procedimientos, ¿no? Eso lo voy a pasar rápido. Aquí están las maniobras de las luxaciones, cómo reducían el hombre, por ejemplo, la maniobra de Hipócrates. Agarro, pongo en la axila y, ¿no? Esta es otra maniobra de Montes y la maniobra de Kocher. Acá tenemos nosotros las fístulas anorrectales, ¿no? Aquí está el recto, el ano. El recto mide 18 centímetros a 20. Tenemos una infección que puede ser una cripta y esto va a salir hacia el exterior. Esa es una fístula anorrectal. Una patología que ya en ese tiempo Hipócrates la curaba. Y sin antibióticos, ¿no? ¿Cuándo tenía antibióticos? No tenía. Algunos instrumentos también ya fueron desarrollándose, ¿no? Como el tratamiento de las hemorroides, por ejemplo, que también sabían ellos que podían las hemorroides extraerlas, porque la hemorroide, ¿qué? Es una vena que está dilatada en el ano que duele, ¿no? Inclusive ellos agarraban y le hacían la exéresis y la cosían o la ligaban, hacían una ligadura con un punto, o la quemaban, hacían cauterización pero sin electro, ¿no? Con un hierro candente. Ellos sabían que con eso de repente no iba a haber infección. Entonces se dieron formas para tratar estas enfermedades para que las personas puedan, ¿no? Y también ellos les indicaban una dieta a los pacientes. El paciente con fractura ellos le indicaban no caminar. ¿Está bien o está mal? Claro. ¿Y eso qué es? ¿Sentido común o no? Sí, sentido común. Muchas veces nosotros, si usamos el sentido común, muchas cosas nos fueran bien en la vida. Ellos con poco de lo que nosotros tenemos hoy en día, que es lo que hemos aprendido, anatomía, fisiología, histología, fisiopato que están viendo ahora. Fíjense ustedes, ellos con poco de eso tenían porque eran observadores, observaban y practicaban. Ya ellos se dieron cuenta de los signos de sepsis. Y los signos de sepsis, tenemos uno de ellos que es la fiebre. El paciente empieza a respirar rápido. Ya Hipócrates relata escalofríos. El paciente empieza a temblar. Respiración rápida. Sentimiento de que me voy a morir. Ya Hipócrates lo describió en esa época, los signos de sepsis. ¿Qué es la sepsis? Una infección generalizada, que puede ser por una bacteria, hongo, virus, ¿no? Y que tiene esos signos que no van a estar presentes casi en todos los pacientes. Entonces, importante la descripción que ellos hacían en ese tiempo. Acá tenemos nosotros las fracturas, ¿no? Los tratamientos de las fracturas que ellos ya también tenían, inclusive fracturas que no hacían callo óseo, no cicatrizaban. Ellos agarraban y entraban a la fractura y la volvían a refracturar para que vuelva a ser callo óseo. Ya se dieron cuenta que podía funcionar, ¿no? Los vendajes, que son importantísimos. ¿Un médico tiene que saber hacer un vendaje? Sí, ya Hipócrates en esa época sabía. Entonces ustedes tienen que saber lo mejor todavía, porque es una forma de inmovilizar a los pacientes. ¿No? Todavía me mostraba una alumna, mire doctor lo que le pasó a esa chica, una chica que le fracturaron la pierna, una moto, no sé si vieron, ahí queda la pierna, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es inmovilizar la extremidad, lo primero, y lo puedo hacer con una tablilla, con un cartón, con lo que sea, ¿ya? Pero tiene que quedar inmovilizado. Luego voy a ver si hay lesión sanguínea, ¿no? Está sangrando constantemente, tengo que parar la hemorragia, que eso es algo sentido común igual, ¿no? No deja que se muera la persona desangrada. Y luego ya voy a ver si tiene lesiones nerviosas, ¿no? De otras partes, obviamente el hueso está fracturado, pero lo más importante cuando hay ese tipo de lesiones es saber si voy a poder salvar la extremidad o hay que amputarla. Al final no sé la historia de la chica, no sé en qué anda. ¿Perdió? ¿Perdió? No, nadie sabe, ¿no? Bueno, sabía que estaba en terapia, no sé, pero por una lesión así, si está en terapia, o está séptica, porque está infectando la pierna, ¿no? Y puede ser que sea la causa de muerte, y uno tiene que tener cuidado ahí, porque en ese tiempo yo porque te sabía que algunas veces hay cosas que ellos cortaban por lo sano, ¿no? Amputaban. Hacían amputaciones, hacían.
Y fíjense, en ese tiempo, él dijo una frase célebre que hasta el día de hoy se aplica. Primum non nocere. ¿Qué significa? Lo más importante es no hacer daño más de lo que está hecho. Les voy a dar un ejemplo. No se les olvide nunca. Llegó al hospital una paciente, estábamos en la sala de emergencia. Llega una chica que se asentó aquí por Buenavista. Iban en un auto, choque frontal. Ella iba en el pasajero del asiento de atrás. Y ella sale expedida hacia adelante y choca la cabeza contra el torpedo del vehículo. Y llega con politraumatizado, ¿no? Trauma de cráneo, tenía un trauma de tórax, no tenía trauma de tórax, tenía un trauma abdominal, una fractura de brazo, ¿no? Entonces era una paciente politraumatizada. En ese momento la paciente llega choqueada, ¿no? Pues también tenía un trauma abdominal, había líquido acá. Y bueno, estábamos canalizando una vía periférica para pasarle líquidos, ¿no? Y por ahí mete su cabecita el terapista. ¿Qué están haciendo? Dice, ¿no? Una vía. No, yo le pongo ahorita vía central. No, todo tranquilo, ya estamos con... No, yo le pongo la vía central. Le pincha, ¿no? ¿Cuál es la complicación de la vía central? Le hizo un neumotórax a la paciente. ¿No? Le hizo un neumotórax. Entonces, estoy haciendo más daño del que está hecho. Entonces, yo no debo hacer más daño del que ya está hecho, ¿o sí? No. Entonces, ese es un principio básico que hasta el día de hoy los médicos tienen que aprender a controlarse. Si yo no puedo ayudar, tampoco voy a empeorar. Entonces, en ese caso, no está en el protocolo hacer una vía central, hay que hacer una venotomía. La venotomía no tiene esa complicación. Y nosotros lo estábamos haciendo, pero el otro vino y se metió, le hizo la complicación y se fue. Y nos dejó con el neumotor ahí, tuvimos que ponerle un tubo de tórax, ¿no? O sea, le agregamos otra noxa más a la paciente. Entonces, primero, no hacer más daño del que ya está hecho. Importantísimo, ¿no? Ayer me mandaron, por ejemplo, un WhatsApp, una doctora que hace auditorías médicas, me manda un caso, que dice que un paciente operándolo de la hernia, de una hernia inguinal, le cortan y le sesionan las dos, la femoral, la vena y la arteria. Y me pregunta, ¿es negligencia? Y yo le digo, negligencia es cuando uno, sabiendo que no tiene que hacerlo, lo hace. Pero yo creo que él no se dio cuenta. Eso es impericia. Hacer algo sin saber es impericia. ¿Y por qué? El cirujano experimentado sabe, y cualquier anatomista sabe que el ligamento inguinal, ¿no? Justamente por debajo acá pasa la femoral, ¿no? Que es así como mis dedos. La arteria femoral y la vena femoral, ¿no? Ustedes pueden palparse el pulso acá. Cuando nosotros estamos tratando la hernia, colocamos una malla. Y esa malla, yo estoy a milímetros de que si le doy el punto más grueso, lo atravieso la femoral y la puedo ligar. Pero si yo sé que ahí pasa, si yo hago un punto milimétrico y no la lesiono. Entonces yo siempre que hago una cirugía con un residente, ¿no? Que son los médicos que están haciendo para ser cirujano, siempre que estoy de este lado yo la hago la sutura, ¿no? Y voy despacito y le digo, aquí hay que tener cuidado, siempre recalco, hay que tener cuidado cuando haces la sutura acá. Y esta sutura siempre la hago yo, le digo, ¿no? Ya al otro lado puedes hacer vos, no pasa nada, no lo vamos a matar al paciente, le digo. En este lado la hago yo por cuidado, ¿no? Pero siempre le digo recién. Y después de la cirugía siempre nosotros tomamos el pulso, inclusive el pulso pédio, porque a algunos cirujanos por ahí le da muy y la liga. Entonces, ¿por qué ocurren los errores? No tengo que hacer más daño de que ya está hecho. Un principio básico. El cirujano también debe enseñar. ¿Está bien no enseñar? ¿Alguna vez un cirujano en el hospital? Un cirujano decía, cierren la puerta, que no vean este procedimiento que yo estoy haciendo los otros cirujanos. ¿Está bien? Y un cirujano le dice, se te va a complicar, le dicen, ¿no? Y se le complica al paciente. ¿Ya? Entonces yo debo enseñar obviamente lo bueno, no lo malo, ¿no? Generalmente tendemos a aprender lo malo. Lo malo es fácil de aprender, ¿no? Hay que hacer lo malo, digamos. Lo bueno no lo aprendemos. El cirujano tiene que transmitir enseñanza. Eso decía Hipócrates en ese tiempo. Tiene que ser altruista y tiene que ser apasionado por la ciencia durante toda la vida, ¿o no?
¿Será que el que no tiene pasión puede hacer bien su trabajo? No, jamás. ¿Por qué es la pasión? La pasión es el amor a lo que yo estoy haciendo. Si yo no tengo pasión por lo que yo hago, voy a ser un desapasionado, ¿no? O sea, no voy a hacer las cosas bien. Probablemente no trate bien a los pacientes, ¿no? Ligue la femoral. Bueno, le ponga vía a un paciente, no tengo que ponerle, ¿no? Porque debo aprender. Jamás yo debo hacer las cosas por aprender. Siempre tengo que tener una instrucción. Pero tengo que tener valor o no. Si yo no tengo valor, yo no puedo entrar a un quirófano. Imagínense que mañana yo tenga miedo de entrar a quirófano. Y diga, no quiero entrar. Me da miedo. No quiero entrar. ¿El valor será importante? El valor, ¿cómo yo lo adquiero? Con la experiencia. Pero si alguna vez me pasa algo desagradable, porque tengo que estar preparado para que me pase algo desagradable o no. ¿Tengo que estar preparado porque se me muera algún paciente alguna vez? Sí, se me van a morir pacientes. Quisiera decirles que no se les van a morir. Pero lo más importante es que no se mueran por su culpa. Principio, no hacer más daño del que ya está hecho. Y eso es básico y fácil. Siempre yo debo pedir, cuando yo no puedo, pedir ayuda. ¿No es cierto? Ya en Alejandría, una biblioteca grandísima, ¿no? Esto queda en Egipto. Ahí los libros, muchos grandes cirujanos se formaron en esta, cuando ya ellos trataban también las heridas de guerra, porque había muchas guerras en esa época, muchas lesiones, ¿no? Inclusive algunos reyes tenían ya inclusive sus médicos, ¿no? Aquí está Herófilo, 335 a 280 antes de Cristo, Ptolomeo, ¿no? Y estos ya tenían conocimiento de la anatomía. En algunas ciudades, por ejemplo, en China era prohibido tocar al muerto, ¿no? Los árabes tampoco pueden tocar a los muertos. Los romanos sí podían. Los egipcios también. ¿Quién cree que sabía más sobre la anatomía del cuerpo humano? Los que podían diseccionar cadáveres. Entonces, en algunas épocas de la historia ha habido lugares donde sí podíamos hacer disección, ¿no? Y eso lo vamos a ir siguiendo a continuación. Acá tenemos, bueno, ya estos autores identificaron la circulación pulmonar menor, mayor, se identificaron que las arterias, ¿no? Eran más gruesas que las venas, identificaron que la arteria pulmonar era gruesa también, la que sale del ventrículo derecho, y por eso se llama arteria pulmonar, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros que también ellos identificaron dietas para los pacientes, se dieron cuenta que el paciente es lo que come. En ese tiempo, fíjense ustedes, ¿ahorita hay problemas por la alimentación? Sí, hartísimo. Tenemos una epidemia que no ha acabado, que es la epidemia de la obesidad. Tenemos miles de pacientes en el mundo que son obesos, y esto es a consecuencia de una mala alimentación. Ellos se dieron cuenta, y también ellos ya, algunos de estos médicos se dieron cuenta de la anatomía patológica. Y ustedes me decían, pues no tiene microscopio. No tiene microscopio, pero ellos palpaban también los órganos y las estructuras. Y se daban cuenta cuando un paciente tenía una cirrosis, el hígado es duro, cuando tenía un cáncer, se dieron cuenta porque veían los tejidos macroscópicamente y también los tocaban. Entonces esto es importante tener en cuenta. Acá tenemos otro gran Demócrito, ¿no? Que también él, ya inclusive en esa época, él pensaba que había el átomo. Estos eran grandes pensadores, fíjense ustedes. Para su época ya había el átomo, ¿no? Este es el famoso faro de Alejandría, ¿no? Donde muchos de los grandes filósofos de esta época ya tenían ideas innovadoras, inclusive que hasta el día de hoy algunas se utilizan, ¿no? Grandes anatomistas también, que dieron cuenta de la circulación, de la función de los órganos, ya empezaron a pensar que por qué era la función de los órganos. En el tiempo de Hipócrates, todavía Hipócrates no la tenía clara, él hablaba de humores, ¿no? La sangre era un humor, ¿no? La linfa era otro humor, pero no hablaban de la circulación, no hablaban de la oxigenación. Pero ya ellos, ya empezaron a conocer las plantas, las botánicas, y a empezar a curar a las personas en base a plantas medicinales. Ya usaron la flor de amapola, que es el opio, ¿no? De los opioides. El fentanil, por ejemplo, que es una droga que lamentablemente está en nuestro medio y que mata a muchos médicos, ¿no? Porque los médicos a veces se meten a eso y bueno, no salen. El que se meta no va a salir, ¿no? Y aquí les voy a contar un chiste de un doctor, un emergentólogo, ¿no? Que salió de su turno y se fue a donde están las famosas pildoritas. Estaba sentado ahí con las pildoritas, ¿no?
El de las 4 pildoritas estaba sentado él, ¿no? Y le dice, yo soy médico, a mí no me hacen nada, ninguna tableta. Así que las pildoritas le pasaron doble dosis. ¿Qué creen que le pasó? Quedó en coma, casi muere. Quedó en coma 4 días. Estuvo intentando terapia intensiva. Por poco muere. ¿Será que los médicos somos inmunes a las drogas? No, somos lábiles como cualquier persona. De hecho, tenemos ahora dentro de los protocolos de la atención de los pacientes con intoxicación por opioides, está la atención de intoxicación por opioides a personal de salud, lamentablemente. Acá y en todo el mundo se mueren personas que son adictas a los medicamentos derivados de los opiáceos, principalmente el fentanil, uno de los más adictivos que existe. Jamás empiecen a usar ese medicamento, que el médico que empieza a usar, jamás, no he visto uno que salga. Y todo lo que he visto, bueno, ya algunos no están acá, se han muerto. Y les digo que son jóvenes, ¿no? No estoy hablando de gente vieja ni nada. Y también hay viejos y jóvenes, todo. Algunos de estos autores, ¿no? Como el famoso Sorano Defo, ya él describió el útero, la forma del útero, los ovarios, ligamentos redondos, toda la anatomía. Inclusive escribió un libro, que está acá, donde ya relataba todo esto, ¿no? Acá tenemos que ellos ya también hacían el famoso Cornelio de Celso. Si ustedes se acuerdan, en semiología van a ver la tetrada de Celso, ¿sí? La han de haber escuchado por ahí. Calor, rubor, dolor, tumor. El absceso. ¿Cuándo? En esta época, fíjense. No, él ya la describió y ya sabía que drenando esto podría mejorar el paciente. Pero también ellos empezaron a inventar instrumentos para realizar por los orificios, ¿no? Nasal, anal. Ya ellos se dieron cuenta que necesitaban materiales para hacer este trabajo. Inclusive ya algunas cirugías las hacían, como sacar los cálculos de la vejiga, por ejemplo. No de la vesícula, de la vejiga. Hacer férulas de yeso con ciertos materiales que ellos trataban de hacer una férula, ¿no? Para inmovilizar la fractura. El tratamiento con hierbas, ¿no? Una sala que esté bastante aireada, ¿no? Que les dé el aire al paciente, inclusive cirugías oftalmológicas, ¿no? Acá tenemos otros famosos, ¿no? Ahí está Cornelio de Celso, ya también el tratamiento para los venenos, ¿no? Identificaron la tetrada de Celso. Calor, tumor, rubor, dolor. Edema e incapacidad la han aumentado acá, ¿no? Los famosos signos de la inflamación. Acá tenemos los romanos. Entre los romanos, ustedes saben que lo principal es el soldado romano, tenía una espada, tenía un escudo. Por cada 1000 soldados romanos existía un médico cuando iban a batalla. 1000 soldados romanos hace una legión. ¿Quién era el más destacado de estos médicos? Fue el famoso Galeno. Galeno fue un médico que aprendió también de los profesores, de los alumnos de Hipócrates, ¿no? Aristóteles, Platón. También aprendió en Egipto, ¿no? Y este médico vino a Roma y aprendió mucho con los gladiadores. Él asistía a los gladiadores, inclusive trataba hematomas extradurales o sudurales y una tomografía abriéndoles el cráneo y que drene la sangre hacia el exterior. Trataba fracturas. Él viajó por todo Grecia y aprendió mucho también en los barcos de guerra, donde también tenía que atender pacientes, ¿no? Tenía también sus estudiantes que él enseñaba. Estuvo en la primera aquí está tratando a un paciente con una fiebre cuaternaria que se conocía como la fiebre de la malaria, ¿no? Que en ese tipo mataba a muchas personas. Apareció una viruela, ¿no? En esa época, y él trató esa viruela, empezó a hacer los primeros hospitales de campaña, ¿no? Donde los soldados que estaban infectados quedaban allá en el campo de batalla. 25.000 soldados en el campo de batalla. Él hizo hospitales de campaña para atender a estos médicos, a estos luchadores, ¿no? Y aislar a la población de la enfermedad. Obviamente murieron muchos, ¿no? Pero muchos también sobrevivieron, ¿no? Entonces aprendió mucho de esto con los gladiadores, que pudo, aquí lo tenemos ¿saben quién es esta tita, no? En esta época él vivió, él fue médico de Marco Aurelio, ¿no? Y el hijo de Marco Aurelio era Comodo, ¿no? Que aquí en esta película lo sacan a este actor, ¿no? Bueno, Galeno practicaba la medicina, hizo los primeros hospitales de campaña. Aquí ustedes pueden ver las primeras camas, camillas, si quieren, y los primeros materiales quirúrgicos que él tenía, que diseñó en esa época, inclusive cinceles con martillos para abrir el cráneo, para tratar la fractura, ¿no?
en un campo de batalla, atender lo más rápido posible a los pacientes, ¿no? Con los pocos recursos que yo tengo, ¿no? Ya se creó también un hospital, ¿no? Esta santa, que era una madre, Santa Lucía, creó los primeros hospitales para la atención de los pacientes. También en la India había este gran cirujano, ¿no? Subruta, que él operaba también lesiones, ¿no? De tendinosa, cirugía plástica, ¿no? Hacían tratamientos con hierba, la famosa ayurveda, que hasta el día de hoy se utiliza. También ellos usaban mucho lo que es la parte psicológica de la persona, ¿no? Haciéndolo asistir adecuadamente. Tenían materiales también quirúrgicos que ellos diseñaron para su tratamiento de sus pacientes. En la India evolucionaron mucho en el tema de la cirugía. Hubo bastante evolución. El espéculo, por ejemplo, vaginal, el espéculo rectal, ya ellos se diseñaron cierta forma de espéculo nasal para mirar dentro de los orificios del cuerpo, importantísimo. También describieron varias enfermedades y tratamientos de estas enfermedades como las hernias, las lesiones por flecha, ¿no? Las hernias que hay en la pared abdominal, ¿no? Inclusive una traqueostomía. Hay el reporte de una traqueostomía en esa época que le hicieron que la traqueostomía es colocar una cánula dentro de la tráquea, y ellos le hicieron con una bombilla de bambú, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la destreza y la habilidad quirúrgica que tenían estos cirujanos de esa época. Estamos hablando de los hindúes, donde ellos avanzaron mucho con la cirugía, y obviamente también, como había lectura, empezaron a leer también otras obras como la de Hipócrates, ¿no? Aquí están atendiendo a un paciente en el suelo. Ellos anestesiaban con el opio también, con la amapola. También usaban la mandrágora, que es otra hierba que se puede utilizar. Este es otro de los grandes, ¿no? Abulcasis, otro cirujano árabe bastante destacado, ¿no? Inclusive también ellos relataron libros, por eso que sabemos de su historia, donde habían instrumentos, materiales quirúrgicos y tratamientos, ¿no? Ya también aquí aparece Maimónides, que este es un cirujano árabe que crece en España y crea bastantes. Inclusive hay también el juramento a Maimónides, que es parecido al hipocrático. Entonces, fíjense que hay una relación entre la honestidad en varios de los grandes médicos de la historia y cirujanos, ¿no? La honestidad. También él tiene juramento y también él trataba enfermedades con venenos y antídotos, ¿no? Curaciones. Y siempre hacía una oración antes de tratar a sus pacientes. Pedía a Dios que Dios le dé sabiduría para poder curar a sus pacientes. Era una oración que le hacía todos los días, antes de ir a tratar a sus pacientes. Averroes es otro filósofo de esta misma época de Maimónides, pero sin embargo él no era cristiano, iba en contra de que hay una vida después de la muerte, y por eso fue expulsado, lo buscaban el Papa, lo buscaban los árabes, bueno, todo el mundo quería pegarle, ya en otras palabras, ¿ya? Y él fue un gran médico en esa época, pero inclusive hizo una obra, ¿no? Y bueno, ahí están los escépticos que están a favor de él, ¿no? En la época precolombina, estamos hablando acá en Sudamérica, ¿no? El peyote, que es una de las sustancias que usaban para alucinar un poco y calmar el dolor, usaban los aztecas. También ellos hacían ciertos tipos de cirugía, tratamientos del parto, tratamientos, suturas. Usaban hilo de cabello para suturar a las personas. Usaban los famosos cuchillos de obsidiana, que son estos, que son más filos que el de acero. Estos cuchillos de obsidiana son bastante filos y son de una piedra volcánica. Hacían sangrías, que también después se hicieron las sangrías para la presión, por ejemplo. Hacían sangrar al paciente para que mejore la presión. También usaban hierbas, ¿no? Y estas hierbas podían mejorar. Entablillaban a los pacientes, estoy hablando de los aztecas, ¿ya? Usaban tablillas para tratar las fracturas, ¿no? Usaban ciertas soluciones para cauterizar las heridas, ¿no? En el parto avanzaron mucho, sabían las posiciones del feto, sabían algunas enfermedades que podían aparecer en la mujer embarazada, ¿no? Tenían una atención muy buena. En la época colonial, lamentablemente, los que vinieron con Hernán Cortés, ellos no trajeron médicos, prácticamente la medicina ahí se estancó un poco. Ya después vinieron ciertas personas que trajeron la medicina desde el viejo continente al nuevo continente, pero ya las poblaciones nativas tenían acá, ¿no? Este es un relato de lo que pasó en México durante este periodo de tiempo, ¿no? Donde en realidad, en resumen, ¿no? Varios médicos que empezaron a formar universidades para enseñar a los médicos, y también que se aislaron de la medicina nativa, ¿no? Y al final crean universidades para médicos y también para enfermeras, ¿no?
Y estas universidades hasta el día de hoy existen. Obviamente ustedes saben que México es una escuela de medicina también hasta el día de hoy y que da muchos aportes a la ciencia, ¿no? Eso muchos van y hacen su especialidad en esa zona, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con cuando ya apareció la Santa Inquisición, porque habían los charlatanes y los curanderos. Y hasta el día, ¿habrán charlatanes ahora? Sí, y tienen título inclusive. ¿Verdad? Tienen título. Entonces, ¿el médico puede ser un charlatán? Puede ser un charlatán, ¿no? Lamentablemente, en la Santa Inquisición, si te pillaban haciendo algún acto de curación sin que haya una base, pues te quemaban, ¿no? Entonces, ese era el tratamiento que hacían. Estos son unos médicos también que en esa época hicieron los hospitales, ¿no? Todo es sobre eso, ¿no? La escuela de enfermería, ¿no? Que se creó también. ¿Los médicos debemos trabajar con las enfermeras? Sí. Bueno, esto es la Santa Inquisición, ¿no? Una lucha entre Dios y el diablo, y lamentablemente uno iba a un tribunal, donde el tribunal, si hacías una disección, como lo que hacemos en cadáveres, a la hoguera. Y los castigos eran, te quemaban, te partían, te estiraban, caballito encima de metal, ¿no? O sea, todo era muerte, pero con sufrimiento. Entonces, ¿quién era lo que te hacían el juicio? Los curas, ¿no? Y al final, los que practicaban la medicina tenían que esconderse. Peor los cirujanos. Era un sacrilegio operar a un paciente, era un sacrilegio hacer una disección de anatomía. Entonces, todas estas cosas hubo un tiempo de oscuridad en el aprendizaje y en ese tiempo no se avanzó mucho en la medicina. Más bien los que eran médicos dejaron de ser médicos en ese tiempo porque o los mataron o se escondieron o dijeron vamos a trabajar de otra cosa, ¿no? Este es uno de los primeros hospitales que apareció en Francia, el Hotel Dieu de París, del siglo XV, donde fue uno de los primeros hospitales donde empezaron a atender pacientes, ¿no? Se hizo una gran atención de estos pacientes, donde se atendieron mucho, inclusive aumentó, porque ahí había el problema de la sobrepoblación, ¿no? Y esta capacidad casi fue para 900 pacientes. El hospital todavía el día de hoy existe, ¿no? Muy bien. Aquí en el siglo XIII hubieron varios cirujanos que fueron avanzando en el tema de la cirugía, con algunas cirugías que empezaron a hacer. Pero, ¿qué fue lo que hizo que cambiaron algunos tratamientos? Por ejemplo, para desinfectar las heridas empezaron a usar vino fuerte, pero aparte de ese vino, caliente. De los primeros tratamientos que ellos empezaron a hacer para los tratamientos de estos pacientes, ¿no? Aquí tenemos el gran cirujano Guy-Chauliac, ¿no? Que ya estaba, todo artesano está obligado a saber, conocer la materia que trabaja. ¿Qué significa esto? De otra forma, yerra en su labor. Que tengo que conocer la anatomía. Si soy un cirujano del ojo, ¿tengo que saber la anatomía del ojo? Sí. Si soy un cirujano del abdomen, ¿tengo que saber la también. Si soy un cirujano del tórax, ¿tengo que saber la anatomía del tórax? Sí. ¿Tengo que saber la de memoria? Sí. Si la apagan la luz y doctor, ¿dónde estoy? A ver, sí, en el corazón, digamos, ¿no? O sea, tengo que saber dónde están las estructuras, tengo que saber las estructuras. El cirujano debe ser cuidadoso con los enfermos, benévolo y compasivo y no extorsionador de dinero, ¿no? Este es Guy-Chauliac, ¿no? Después otros cirujanos también de la época, cirujanos franceses, ¿no? Que estos cirujanos franceses aportaron mucho, ya inclusive empezaron a aparecer los primeros cirujanos ambulantes, que habían como feudos, ¿no? Entonces los cirujanos andaban en su carroza, tenían materiales para operar, para cirugía, ¿no? Y hasta ahora a las 12:20, ¿no? Sí, bueno, seguimos. Estos cirujanos iban en una carroza, ¿no? Ya eran familia de cirujanos, tenían sus hijos, ese otro que eran cirujanos, se iban y llegaban, yo opero hernias, soy experto en operar hernias, entonces iban a un lugar y operaban hernias nomás. Obviamente, si iba bien, ganaban, y si iba mal, a veces no salían de ese feudo, los mataban. Entonces, algunos de los procedimientos, pues, algo que no había en ese tiempo, ¿qué era? La anestesia, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, la pregunta de examen, y quiero que todos la contesten bien esta pregunta. ¿Cuáles son los avances de la medicina en el campo de la cirugía más importantes? La anestesia es uno. ¿Y el otro? Bien, la desinfección, asepsia, antisepsia. Eso es lo más importante, ¿o no? ¿Debemos respetar esos dogmas o no? ¿Qué pasa si yo le hago una cirugía a un paciente sin anestesia? ¿Se puede morir? Sí, puede morir de dolor. De hecho, se puede infartar de dolor. Te puedes hipertensar de dolor. Te puede dar un ACV de dolor. Pueden pasar muchas cosas por dolor. Es importante la descripción de algunas cosas que ellos hacían. La sangría, por ejemplo, que era hacer sangrar a una persona, ¿no? Controladamente para que baje la presión. Un tratamiento que no se hace hoy día, ¿no? Los famosos ventosas que hacían, ¿no? Identificar
heridas superficiales que ellos hacían drenaje. ¿Quiénes eran los primeros cirujanos que aparecieron en esa época? Eran los barberos. El barbero, que era el peluquero, también hacían procedimientos de sutura y curaciones en esa época. Pero obviamente aparecieron los médicos, ya medio que empezaron a pelearse con los barberos, ¿no? No hagas mi trabajo, no me meto al tuyo, dedícate a peluquear, digamos, ¿no? Y bueno, ya luego quedaron solamente los médicos, ¿no? En el Renacimiento hubieron grandes, ¿no?, pintores como Leonardo da Vinci y el famoso Miguel Ángel Buonarroti. Estos eran grandes anatomistas que hicieron sus atlas de anatomía, ¿no? Inclusive Miguel Ángel Buonarroti iba toda la noche a diseccionar y al día siguiente escribían sus libros, ¿no?, de la disección del cuerpo humano. Por eso hicieron grandes estatuas como el famoso David, ¿no? Una obra de arte que hasta el día de hoy se la puede observar en un museo, ¿no? Ahí está el David de Miguel Ángel. Fíjense que el cuerpo humano, la anatomía descriptiva de este cuerpo, y bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no solamente pintor, sino que en 3D hizo una estatua, ¿no?, un escultor. Con estos avances de la medicina, ¿no?, apareció un gran médico en esa época, un gran cirujano, que hizo una obra, ¿no?, que es el famoso Vesalio. Vesalio hizo un atlas de las enfermedades, que se conoce a esta obra maestra como Humani Corpus Fabrica, que está en italiano, ¿no?, que es el cuerpo, la fábrica del cuerpo humano, quiere decir, ¿no? Este es su libro, ¿no?, que él lo hace y todos los cirujanos quedaron maravillados en la época por la descripción anatómica de todo el cuerpo humano y poder tratar las enfermedades. Era un libro a colores que el médico diseñó, ¿no?, donde tenía toda la anatomía y uno de los libros más descriptivos de la época, ¿no? Acá tenemos un esqueleto. Este es Andrea Vesalio, ¿no? Pregunta de examen, no se olviden. Entonces, aquí hay una descripción clara, topográfica de todo lo que es el cuerpo humano. Esto dio paso, porque fíjense ustedes, cuando aparece algún descubrimiento, da paso a que otros médicos, como por ejemplo Falopio, trompa de Falopio, ¿se acuerdan? Dieron descripciones anatómicas de otras estructuras pequeñas. Eustaquio, trompa de Eustaquio. Fabricio de Acaperende. Bartolino, el quiste de Bartolino que aparece en los genitales. Wilson, el conducto pancreático. Y este Wilson era un profesor también de anatomía de esa época y un alumno, bueno, un alumno que se aplazaba siempre, ¿no? Un día va a su casa, toca la puerta, él abre y lo mata. Wilson muere por un alumno. Silvius, ¿se acuerdan? Aqueducto de Silvius. Entonces, estos grandes anatomistas dieron nombre a las estructuras anatómicas que ellos descubrieron después de que Andrea Vesalio hizo el libro La Fábrica. Bueno, y qué no se diga acá cuando hablamos de la infección. ¿Quién fue un gran Leeuwenhoek? ¿Quién fue Leeuwenhoek? Un holandés que mediante lentes pudo descubrir los microbios. Y los microbios dieron paso a la teoría de la formación de los microbios y a la infección. Este holandés hizo microscopios y empezó a ver en el agua. Él vivía en una población de Holanda que nunca salió de ahí, pero a él le dieron varios premios. Entre uno de ellos, nombrarlo caballero de la corte real de Inglaterra. Y fue la misma reina hasta su casa para darle los honores. Entonces, con él avanzó mucho la teoría microbiana, de que habían microbios, y esto obviamente después con otros autores como Pasteur, que inventaron la pasteurización, la esterilización, ¿no? Se identificaron varias cosas. Igual acá Harvey descubre la circulación, ¿no? Aquí está William Harvey explicando lo de la circulación, la presión, empezó a dar conceptos del gasto cardíaco, empezaron a dar gastos de la fisiología, ¿no? Se avanzó bastante con esto. La fisiología, entender qué es el pulso, ¿no? Que ya habían conceptos de Hipócrates, pero aquí mejoraron estos conceptos, que el pulso era la presión arterial, los fluidos que habían dentro de los órganos como el páncreas, ¿no? Y también empezaron a hacer
cirugías experimentales en animales, dándose cuenta que se podían extraer algunos órganos sin que el paciente muera. Y ahí empezó, obviamente, que ustedes saben que muchos de los tratamientos quirúrgicos que nosotros hacemos ahora es la extirpación de algunos órganos, ¿no es cierto? Sin que el paciente muera. Y ellos empezaron a practicar en perros. Entonces, ¿la cirugía experimental es importante? Sí. De hecho, el avance de la cirugía experimental, yo sé, aquí están solamente los defensores de los animales, y está bien, digamos, ¿no? Hoy en día, por eso no se hace. Antes hacíamos práctica con perros vivos, ¿no? Y está prohibido, ¿no? No se puede hacer. Con animales muertos sí, pero con vivos no. Pues se lo hace la Sociedad Protectora de Animales prohíbe eso, ¿no? Y usted hay una ley que por ahí nos meten preso, digamos, ¿no? O no va a ser como la Inquisición, ¿no? Ahí, las 4 muertos. Acá tenemos a Ambrosio Pares. Otra pregunta importante, Ambrosio Pares, no se olviden, 1510, 1592. Gran cirujano de las guerras napoleónicas. Gran cirujano. Uno de los primeros también que hizo ligaduras de los vasos arteriales, porque en ese tiempo ellos hacían amputaciones en el campo de batalla, y para cauterizar la amputación, le sacaban la pierna al paciente y le metían en un balde con aceite hirviendo. Imagínense cómo gritaba el paciente. ¡Ah! Y cómo olía después a quemado al día siguiente, ¿no? Y muchos pacientes morían. Entonces él se dio cuenta que podía cambiar eso, haciendo ligaduras, cauterizando, y usó otro tipo de sustancias para evitar que se queme al paciente, ¿no? Él empezó a usar aceite rosado con trementina, con yema de huevo, y esta emulsión que él hacía, que era como una crema, evitó que se le haga la quemadura con aceite hirviendo, ¿no? El primero en descubrir la ligadura arterial, ¿no? Y luego usaba vendaje y se dio cuenta que los pacientes que hacían este tratamiento iban mucho mejor que los pacientes que les quemaban el muñón, que la pierna que quedaba. Este es un campo de batalla, ¿no? Larrey también, que apareció en esta época, 200 amputaciones en una noche. 200 amputaciones. Imagínense un campo de batalla que me traigan uno, otro, y yo tengo que amputar a uno, al otro. Imagínense. Un solo cirujano amputando a diestra y siniestra, sin ningún método, en una camilla. Sin dormir, ¿no? Entonces estos eran grandes cirujanos militares que avanzaron mucho en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades, ¿no? Pero ya también ellos empezaron a darse cuenta que podían rehabilitar a ciertos pacientes poniéndole prótesis, ¿no? Por ejemplo, prótesis en los ojos, prótesis en los dientes. Empezaron a usar algunas cosas para la protección de las prótesis que tenían los pacientes. En el siglo XVIII, ¿no? Ya también existen otros anatomistas. Hunter, ¿se acuerdan? El triángulo de Hunter, por acá. ¿No se acuerdan? Están con Alzheimer. Tenemos otro, por ejemplo, Morgagni. Morgagni, nada. ¿Sí? Estos anatomistas también dieron paso a eso, ¿no? Aquí está John Hunter, que él inclusive hizo el primer trasplante del espolón de un gallo, que es la cresta del gallo. A otro hijo está en un museo, ¿no? Dio las primeras pautas para el trasplante de estructura. ¿Ahora se trasplantan algunos órganos? Sí, el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, el intestino, bueno, que se trasplanta pero no va muy bien. Pero se trasplantan algunos órganos para que viva la persona. La córnea, importante, ¿no? Bueno, acá tenemos a Edward Jenner, no se olviden, el padre de la vacuna, pregunta de examen. Y aquí está la foto, para que todavía le busqué la foto, ¿no? Aquí está inoculando a un niño, ¿no? Está haciendo una inoculación. El padre de la vacuna, ¿no? Ya saben la historia de la vacuna, ¿no? No se la voy a contar. Ah, ya. No. Pasteur de la pasteurización. Aquí tenemos nosotros los primeros formas de ambulancia que existían. Ya en este tiempo en Francia idearon la carroza, ¿no? Que llevaba un paciente del campo de batalla. Detrás de habían médicos que estaban en caballo, iban rescatando pacientes, pero se idearon a hacer una ambulancia, ¿no? Este es un campo de batalla. Miles de heridos, muertos. ¿Pero tenían que estar los médicos ahí? Sí. Tenían que estar listos para salvar a los heridos que quedaban en el campo de batalla. Después otros cirujanos del siglo XIX que ya dieron notables avances. Tenemos Nelaton, Bel-Peau, un ruso Pirogov, ¿no? ¿Se acuerdan el ángulo venoso de Pirogov? ¿Tampoco se acuerdan? Bueno. Entonces todos estos anatomistas y anatomoclínicos empezaron a mejorar la cirugía. Bueno, la evolución quirúrgica, ya dijimos, empezó con la anestesia. Entonces el primer anestésico que se usó
fue el óxido nitroso, ¿no? Pero también algunos ya usaban antes la marihuana, usaban el vino de mandrágora, que es una raíz, ¿no?, que producía sedación. Priestley en 1766 usó el óxido nitroso, que era un gas hilarante, se dio cuenta que podía calmar el dolor, ¿no? También tenemos nosotros, 1784, ya lo usó un dentista, se dio cuenta de que podía, él mismo sacó el diente y se dio cuenta que calmaba, no le dolía. Lo quiso hacer en una demostración en un hospital, en el hospital de Boston. O sea, ya estaban los médicos mirando los demás, ¿no?, los escépticos, y el paciente en plena extracción se despertó. ¿Qué falló? El paciente era gordo. Como el paciente era gordo, ¿qué pasó? La dosis que necesitaba era correcto, era mayor, kilo peso. Entonces se dieron cuenta de eso, obviamente, después empezó a mejorar, ya usaron el éter, ¿no? A partir de ahí, ¿no? En 1846 ya publicaron esto, hicieron inclusive la extirpación de un tumor de cuello, que fue publicado en una revista el 18 de noviembre de 1846. Aquí tenemos, estos eran los auditorios de esa época, ¿no? El médico, fíjense ustedes que nadie tiene guantes ni nada, ni el cirujano, mano pelada está operando, ¿no? ¿Qué pasa ya con esto? Infección. ¿Cuáles son los avances ahora? La no infección, ¿no es cierto? Los pacientes obviamente en esta época salían de la cirugía, no morían por un shock, pero se morían por infección después. Y eso los médicos fueron dándose cuenta poco a poco. Y ya los cirujanos con la anestesia empezaron a abordar el abdomen. Empezaron a hacer cirugías de abdomen, tumores de estómago, tumores de páncreas, tumores de hígado, problemas de la vesícula biliar. El apéndice era algo que mataba muy frecuentemente a los pacientes. Ya no tenían que morir porque los médicos empezaron a idear tratamientos. Pero los médicos no usaban guantes. Entraban de afuera de la calle y hacían esto, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, en un hospital, resulta que hicieron una estadística y las parteras tenían menos fiebre puerperal que los médicos. ¿Y era por qué? Porque las parteras se lavaban las manos y usaban agua tibia, agua caliente. Sin embargo, los médicos no, entraban así nomás. E inclusive las primeras cirugías, como era un acto muy importante el que estoy haciendo, yo quiero que todo el mundo me vea. Entonces yo iba a la plaza 24 de tiempo y ahí operaba. Que todo el mundo me vea, ¡ah! El doctor está operando, digamos, ¿no? Claro, no voy a esconder mi cirugía, tengo que demostrarla, digamos, ¿no? Entonces, ese era el concepto que tenían los cirujanos en esa época. Y lamentablemente se dieron cuenta con muchos muertos que la infección mataba a sus pacientes. Pero no quisieron entender porque ya había cirujanos que decían, hay que tener cuidado. Algunos cirujanos empezaron a tener cuidado. Y fíjense esta cirugía, separando unos siameses. ¿Tiene guante el cirujano? No tiene. Entonces no usaban ningún método de asepsia. Nada. Sin embargo, ahora los quirófanos actuales, ¿cómo son? Tenemos completamente cirujanos vestidos completamente, ¿no? Todo esto fue cada vez aumentando, se hicieron las pinzas hemostáticas, los materiales más delicados para operar cerebro, operar urología, operar oftalmología, y cada vez fuimos avanzando mucho más en la medicina, ¿no? Aquí tenemos un médico que está operando, ¿no? Y ya están anestesiándolo al paciente, ¿no? Ya tenemos la anestesia general, ¿no? Mediante una anestesia controlada, que vamos a controlar al paciente. Pero ¿será que puedo operar y puedo estar horas de horas operando sin que el paciente tenga una lesión? El paciente también puede morir por el tiempo anestésico. Importante. Puede morir por el tiempo anestésico. Aquí las parteras se le morían menos pacientes que a los médicos, porque ellas sí usaban, cierto, sin darse cuenta, dentro de su protocolo ya era lavarse la mano. Los médicos, pese a que eran médicos, no se lavaban las manos. Eso ahora parece un paradigma ilógico, ¿no? Porque usted entra a quirófano y opera con las manos, ¿qué hace el cirujano? Lo saca a patada mínimo, ¿no? Eso es algo que no se puede hacer. Eso sí es negligencia, ¿o no? Porque si yo entro con las manos así, puedo contaminar al paciente. Lister creó y adoptó las partes para lo que se conocía como la asepsia, ¿no? Que fue la nueva era de la cirugía, junto con la anestesia, ¿no? Aquí habla un poco de la cirugía de la asepsia, ¿no? Cómo empezó. El primer cirujano, Halsted, con esto acabamos. Un cirujano que aprendió en Europa, en Berna, y fue a Estados Unidos y llevó la residencia, la formación de nuevos cirujanos. Halsted tenía su novia, que era la instrumentista, y a la instrumentista le producía alergia entrar a quirófano, y él le hizo unos guantes para proteger a su novia, como regalo de San Valentín.
Gracias a estos guantes fue que otros se dieron cuenta que las infecciones, y todos los médicos a partir de esa época hasta el día de hoy usamos guantes de látex más delgados, ¿no? Pero esto fue un hallazgo de este médico de esa época, ¿no? Los aliados principales de la cirugía son la anestesia y la asepsia y la antisepsia. ¿No se olviden, para el examen? Ya. Aquí está el dibujo, fíjenlo. Si miran acá, se lo fijan en el dibujo, ¿ya? Está la anestesia y la asepsia. Sí. Eso lo vamos a ver en otro capítulo, no se preocupen. Lo vamos a ver en detalle, ¿no? Algunos grandes cirujanos como Kosher, por ejemplo, que empezó a sacar el estómago, gastrectomía, anastomosis, la cirugía de Bill Roth 1, Bill Roth 2 son técnicas quirúrgicas, la incisión de McBurney, que es el corte, el punto de McBurney, ¿han escuchado? Todos estos médicos eran médicos de Estados Unidos, diseñaron la incisión de Kosher, ¿han escuchado? La incisión para la vesícula. Todos estos cirujanos de esta época dieron muchos avances en las técnicas quirúrgicas y la apertura del abdomen, ¿no? Aquí está Halsted, ¿no? Juntamente con otros cirujanos de la época, en Berna, con Kosher, y con un montón de estudiantes que miraban, ¿no? No había como ahora que tenemos todo, ¿no? En ese tiempo no había, querés aprender, tenías que meter tu cabeza por donde podías, digamos, ¿no? Fíjense, ¿el de atrás será que mira la cirugía? Los únicos que están mirando la cirugía son estos que están acá, digamos, ¿no? Los de atrás no miran, pero están atentos. Tenían la atención. Por lo menos en ese tiempo no había celulares, ¿no? Imagínense, todos estaba ahí, ¿no? Sin poder mirar. Entonces, ¿en qué se resume la medicina, la historia de la medicina que hemos visto hasta ahora? ¿No? En que cada paciente es único, individual, y que el médico tiene que tomar atención con su paciente. El cirujano mucho más porque tiene que haber un preoperatorio, un intraoperatorio y un postoperatorio. Materiales quirúrgicos para separar el pulmón, y eso lo vamos a ver en detalle, por si acaso no se preocupen, ¿no? Aquí tenemos una caja menor, una caja mayor, fino quieto para abrir el tórax. Ahora tenemos la cirugía laparoscópica, las máquinas de anestesia, el anestesiólogo que nos anestesia al paciente, ¿no? Y tenemos también los servicios de emergencia que van a atender adecuadamente al paciente lo más rápido posible. El 911, rescatar a un paciente de una calle accidentado y llevarlo a un hospital, hacer una asistencia rápida a los médicos, debemos usar protocolos de activación de esto, y también avanzó en esto mucho la medicina, ¿no? Ya los médicos ahora tienen que dar calidad y calidez, y también tener filtros para poder resolver los casos y saber cuándo un paciente no tiene que entrar al quirófano, porque ¿qué es lo más importante? ¿Operar a cualquier paciente o saber cuándo voy a operar? Saber cuándo voy a operar. El mejor cirujano no es aquel que opera como chancho. El mejor cirujano es aquel que sabe cuándo tiene que operar y cuándo no tiene que operar. Ese es el mejor cirujano. Esa es una bibliografía, si quieren, para ver algunos videos. Y bueno, ese es el tema, jóvenes. Van a disculpar, me parece con un minuto. ¿Ya? Pero este tema es bastante largo y apasionante. Entonces, la siguiente semana vamos a hablar sobre métodos de